prácticamente siendo el día 7 de agosto del año 2020, 10 de la noche con 3 minutos, vamos a dar inicio con la temática que estamos exponiendo sobre la asignatura Medios Alternos de Solución de Controversias. La sesión pasada, compañeros, empezamos a trabajar nosotros con la etapa de investigación. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Y sobre esta etapa de investigación empezamos a ver algunas características muy importantes. Solamente las voy a mencionar para hacer un ejercicio de retroalimentación. ¿Sale? Muy bien. Mencionamos nosotros que lo primero que verifica la etapa de investigación es establecer si se cometió un delito. Evidentemente tenemos que acreditar los elementos que conforman el tipo penal, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. También, en un momento determinado, si no tenemos a una persona detenida, pues, en base a la investigación que realiza el Ministerio Público, identificar y solicitar, en este caso, a un juez de control, pues, se cite a la persona que se le va a imputar la comisión de un hecho delictivo, o si no, en el caso de que ésta no decida comparecer de forma voluntaria, pues, se recurra al uso de la fuerza a través de una orden de aprehensión que va a autorizar un juez de control. ¿Verdad, abogados? Bien. También hablamos del tema de la recolección de los datos de prueba y es importante preservar la evidencia, porque esta circunstancia va a hacer que la prueba pueda ser calificada como lícita y que nosotros podamos, y que la prueba pueda ser objeto de admisión en etapa intermedia y posteriormente se desahogue en la etapa de juicio oral. El Ministerio Público en la etapa de investigación tiene por finalidad integrar una carpeta de investigación. A final de cuentas, eso constituye la construcción de una teoría del caso. ¿Verdad, abogados? Bien. De todo esto que hemos mencionado con antelación, se va a determinar si existen datos de prueba suficiente para el ejercicio de la acción penal y en el caso del imputado, ir preparando su defensa. ¿Verdad? Estos elementos creo que están completamente claros para ustedes, ¿verdad, abogados? Muy bien. Sí. Ok. Bien, abogados. Después nosotros, continuando con nuestra exposición, llegamos a un punto importante cuando analizamos que la audiencia inicial tiene los siguientes objetivos. Solamente los voy a mencionar porque ya los estudiamos un poco en la sesión pasada. Hablamos que es importante verificar que el imputado conoce sus derechos. ¿Sale? Se supone que la defensa ya se lo debió haber explicado, pero también el juez de control es lo primero que va a verificar cuando inicia la audiencia. Otra cuestión importante que debemos destacar es que si una persona es detenida bajo la figura de la flagrancia, la cuasiflagrancia o inclusive el tema del caso urgente, se debe verificar si la detención que realizó los servicios que se realizó sobre el imputado, pues de alguna manera cumple con las formalidades que establece la propia Constitución. En este caso se califica si la detención es legal o no es legal por parte de un juez de control. ¿Vamos bien, abogados? Bien. De ahí formulamos imputación, que es esa información que el Ministerio Público realiza ante un juez de control, señalando que se está integrando una carpeta de investigación contra el imputado por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. El imputado tiene la oportunidad de presentar su declaración inicial, ¿sale? Si lo desea, el imputado puede reservar y guardar silencio, ¿verdad? Si así lo estima conducente. También hablamos que en este caso se va a establecer un plazo para cierre de investigación, que mencionamos que el plazo para cierre de investigación en el caso de delitos que no rebasen la pena de prisión de 2 años será de 2 meses y se rebasa los 2 años será de hasta 6 meses. Es importante señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que se puede establecer una prórroga siempre y cuando no rebase estos presupuestos que establece la ley. Por otra parte, también en audiencia inicial se va a decidir sobre las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público y el juez de control, resuelve sobre la vinculación a proceso. ¿Se va entendiendo, abogados? Sí. Ok, muy bien. Ok.
La audiencia inicial se va a celebrar por los siguientes supuestos. Ya lo mencionamos, pero vale la pena reiterarlo, abogados. En primer lugar, nosotros señalamos que el imputado es detenido en flagrancia. Recordemos que el plazo constitucional en la cual se debe poner a disposición de un juez de control no debe superar las 48 horas. ¿Sale? Cuando el imputado es detenido bajo la figura de una detención por caso urgente. Entonces encontramos el otro presupuesto bajo la cual se tendrá que realizar un control legal de la detención. ¿Sale? En estos casos. ¿Está claro, compañeros? Bien. Si no tenemos un detenido, pero tenemos los datos de prueba suficiente que acreditan la probable responsabilidad del imputado en la comisión de un hecho que la ley califica como delito, entonces solicitar que sea citado para que se le formule imputación, o en todo caso, si existe un riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, pues solicitarle a un juez de control gire una orden de aprehensión. ¿Vamos bien como con esto, compañeros? Muy bien. Sí. Muy bien. Nosotros verificamos que en esta apertura de la audiencia vamos a tener nosotros la figura de, en este caso, el secretario de sala, que va a verificar que estén presentes todos los que necesiten estar. ¿Quién necesita estar, abogados? Pues el Ministerio Público. ¿Quién más? El asesor jurídico, no, la defensa, el imputado. Si no está el asesor jurídico de la víctima y tampoco está la víctima, pues al final de cuentas la audiencia se va a llevar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Toma sus generales. Aquí se pueden resguardar algunos datos si así lo solicitan las partes. El encargado de sala verifica que se den las condiciones para llevar a cabo la audiencia, señala el motivo de la audiencia y quién es el juez de control que la preside. El juez individualiza las partes, verifica que el imputado conozca sus derechos y da el uso de la voz para que se verifique la legalidad de la detención. Primera pregunta que les quiero formular, abogados. ¿Estamos listos? ¿Sí o no, abogados? Sí. Ok. A ver, ¿en qué consiste el tema de la individualización? Cuando ya cuando ya están en la audiencia y el juez se refiere a las partes, se refiere a la víctima y luego se refiere al imputado. A ver, abogada, usted va a ser Ministerio Público, ¿vale? Sí. Yo soy el juez de control, ¿ok? Sí. Y le pido, Ministerio Público, por favor, individualícese. ¿Qué va a decir usted? Presento mi caso. No, por parte de la representación social, comparece la licenciada, ¿sale? Fulanita de tal. Me presento. Ajá. Y en ese caso, muchos datos ya no se proporcionan porque en teoría ya los capturó el secretario de sala. Pero hay jueces que son muy quisquillosos que le van a pedir identifíquese bien. Es decir, que proporcione su nombre, su cédula profesional, etcétera. ¿Sale? Ok. Este es un punto muy importante. Hay jueces de control que son muy quisquillosos y nos van a pedir pues, que proporcionemos todos los datos, aunque muchos de ellos ya fueron capturados por parte del secretario de sala, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ok, no voy a pasar aquí el video porque eso fue una cuestión que ya analizamos nosotros la sesión pasada. ¿Vamos bien? Ok, sí. Muy bien. Aquí va. Muy bien. Después se va a verificar, en caso de que tengamos una persona detenida, el control legal de la detención. ¿Sale? El MP formula argumentos sobre la legal detención, la defensa presenta argumentos en contra de esa detención que realizó la policía de investigación o un ciudadano, etcétera, y entonces se va a debatir y se va a calificar si la detención es legal o la detención no es legal.
En el caso de no ser legal, se debe dejar en libertad con reserva de ley, y en el caso de que la detención sea declarada legal, se va a ratificar y continuamos con la audiencia. En este caso vamos a verificar la formulación de imputación. ¿Algún comentario hasta aquí, abogados? No. Muy bien. Ok, estamos en este orden, por favor, mucha atención. Muy bien. Formulación de imputación. Como ya mencionamos con antelación, estimados abogados, cuando nosotros hablamos de la formulación de imputación, vamos a verificar qué es la comunicación que el Ministerio Público realiza al imputado, en este caso señalándole que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. La formulación de imputación va a tener los siguientes elementos que nosotros tenemos que tomar nota. Primero, el hecho, las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, ¿sale? Que son relevantes para nuestra teoría del caso. Verificaremos la clasificación jurídica de nuestro delito, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la forma de participación, las condiciones que pueden verificarse sobre atenuantes, agravantes, etcétera, ¿verdad? La forma de participación de los sujetos activos, que puede ser autores, que puede ser cómplices, que pueden ser encubridor, ¿sale? En el caso de que alguien declare en su contra, informar quién está presentando la declaración en su contra. En todo caso, la defensa puede pedir aclaraciones sobre la formulación de imputación y se le hace el conocimiento al imputado que tiene derecho a declarar. Abogados, el argumento es muy preciso. No tenemos que verificar o debatir sobre nuestra teoría del caso todavía. No es el momento de decir qué pruebas voy a presentar ni nada. No, solamente si soy la defensa, debato en contra de los argumentos que presenta el Ministerio Público en su formulación de imputación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿En contra de qué va a debatir, dijo? Lo que hace la defensa es que va a debatir sobre la formulación de imputación que ha verificado el Ministerio Público. En todo caso, debatimos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aquí está, sobre los hechos, sobre la clasificación jurídica, sobre forma de participación. En particular son los puntos que nosotros debatiremos. ¿Se entiende? Ok, sí. Ok, muy bien. También se le hace del conocimiento por parte del juez de control al imputado de que pues, puede presentar su declaración inicial si así lo desea o reservarse el derecho de no hacerlo, ¿verdad? Y porque no lo haga, no vamos a considerar que está haciendo una confesión ficta, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Se entiende? Esa es una estrategia de la defensa. Puede ser una defensa pasiva que inclusive ni siquiera formule no haga ninguna aclaración sobre la formulación de imputación, y no significa que la defensa no esté actuando protegiendo los intereses del imputado, sino simplemente en su momento procesal oportuno hará las manifestaciones conducentes. ¿Se entiende, abogados? Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok. Verificamos el tema de la solicitud de vinculación a proceso y entendemos que el juez de control, de conformidad con lo que establece el artículo 19 de nuestra Constitución, debe resolver la situación jurídica del imputado. Nuestra Constitución nos establece un plazo constitucional que va a abarcar de 72 a 144 horas. Esto es importante para determinar la situación jurídica del imputado. ¿Se va entendiendo, abogados? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Ok, el juez de control, en este caso, primero, verifica lo siguiente. Si es deseo del imputado que se resuelva su situación jurídica en el plazo constitucional o renuncia a ese plazo constitucional. Si renuncia al plazo constitucional que hemos hecho referencia con antelación, vamos a abrir debate sobre la vinculación a proceso y posteriormente resolvemos sobre medidas cautelares. Requisitos para vincular a proceso. Apréndanse esto, abogados, porque puede ser pregunta para su examen, además de su examen Ceneval. Punto número 1. ¿Ya se formuló? Imputación. ¿Sale? ¿Está claro?
ya tuvo la oportunidad el imputado de presentar su declaración inicial. ¿Sale? Existen datos de prueba suficiente que acreditan la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de un hecho que la ley califica como delito. No existe excluyente o causa de extinción de la acción penal, además de que el auto de vinculación debe dictarse por el mismo delito señalado en la formulación de imputación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok, que este es un punto que creo donde nos quedamos en particular. Sí llegamos hasta el video de la formulación de imputación y de la vinculación a proceso, pero vamos a abrir sobre las medidas cautelares. Ya verificamos el tema de que las medidas cautelares son obligaciones que el juez de control va a imponer al imputado para asegurarse que esta persona no se va a sustraer de la acción de la justicia, ¿verdad? O en todo caso, no va a obstaculizar el proceso y no pondrá en riesgo a la víctima. Son consideraciones que se deben tomar en cuenta cuando se va a abrir debate sobre medidas cautelares. Es importante que verifiquemos si el imputado se adhiere al plazo que establece la Constitución. Si se adhiere a ese plazo, entonces vamos a abrir debate sobre medidas cautelares y después resolvemos sobre la vinculación a proceso. ¿Está claro, compañeros? Y si no se adhiere a ese plazo constitucional, pasa lo que ya señalamos con antelación. Recordemos que la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio. Debemos aplicar aquellas medidas cautelares pues, que sean menos lesivas para los derechos de las partes, ¿no? El MP debe justificar la necesidad de la medida cautelar y en todo caso son los puntos que ya mencionamos con antelación. La posibilidad de que el sujeto, el imputado, se sustraiga de la acción de la justicia, el riesgo para la víctima u ofendido y que el imputado obstaculice el proceso. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, entonces ahora sí, de esto ya vamos a compartirles la presentación. ¿Ok? Bueno, el video correspondiente, que ese es un punto que sí nos quedamos con antelación. Ok, mucha atención, por favor. Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, su señoría, la representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, la escucho. Bien, su señoría, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en él se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Leonardo Vargas, el cual oscila entre riesgo mínimo y medio. Esto, de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que, una vez hecha la investigación que corresponde, de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera y fracción tercera, se encontró que el imputado Leonardo Vargas no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casado, tampoco cuenta con hijos y aunado a ello se encontró que tiene registrados 3 domicilios. Sin embargo, le fue imposible para la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de ellos sea un domicilio habitual. Asimismo, por lo que hace a la fracción tercera del artículo 168, en el informe de evaluación de riesgos se establece que puede tomarse en consideración para la conclusión el hecho de que una vez que Leonardo Vargas lleva a cabo el hecho por el cual se le formuló imputación, decide huir del lugar. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo
sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte del señor Leonardo Vargas ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este primer distrito judicial de la entidad. Recomendaciones que esta representación social hace propias y que en este momento se las plantea a su señoría para que tenga a bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, la prevengo en este momento para que precise la periodicidad en que desea la presentación a que hizo alusión. Así es, señoría. En efecto, le refería yo que solicitamos la imposición de las medidas consistentes en la fracción primera del artículo 155. Sí, nada más la periodicidad. Bien, la presentación periódica en cuanto a que esta sea de manera quincenal ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Sí, muy amable. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez, quisiera solicitar adicionalmente 2 medidas más para la protección de mi representado. La primera sería la ubicada en el artículo 155, fracción séptima, consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, en el domicilio que se ha señalado como Ortiz de Campo número 102 y de esa Ulloa en la colonia San Felipe de esta entidad, así como la prevista en la fracción octava del mismo numeral, consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima Ricardo Soto, esto derivado de la recomendación hecha por la Unidad de Riesgos Cautelares en atención a que por las circunstancias del hecho la víctima es posible que vuelva a ser sujeto de violencia por parte del hoy imputado. Bien, ¿sería todo? Sí, sería todo. Señor defensor. Nada que manifestar, señor. Bien, resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende pues carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en el proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Leonardo Vargas Ramírez la medida cautelar personal de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de las referidas medidas cautelares, ubicado en la calle Hidalgo, número 2 de la colonia centro de esta ciudad. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista en la fracción quinta del referido numeral 155 adjetivo, que se hace consistir en la prohibición de salir del distrito judicial en el que nos encontramos y en donde habrá de seguirse su proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto, consistente en la prohibición de acudir, señor Vargas, al domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, domicilio de la víctima Ricardo Soto. Y de igual forma, la medida cautelar prevista en la fracción octava del referido precepto, que se hace consistir en la prohibición de comunicarse de cualquier forma y por cualquier medio con el señor Ricardo Soto. La duración de todas y cada una de las 4 medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, sea por sentencia que emane de un juicio oral o procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresea la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar? Ok, abogados. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 155, establece que la medida cautelar a solicitud del Ministerio Público, la víctima o ofendido, el juez pondrá a disposición del imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Si ustedes verifican el debate del Ministerio Público, es por conducto de la Unidad de Medidas Cautelares que va a verificar el riesgo que existe de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, el riesgo de que pueda causar una mayor afectación a la víctima o ofendido, el riesgo de que el riesgo de que pueda entorpecer el procedimiento,
Y entonces estas son las circunstancias que deberá tomar en consideración esta unidad de medidas cautelares que puede establecer, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitar que el juez en control imponga cualquiera de las siguientes medidas cautelares. Y nos dice la fracción primera del artículo 155. La presentación periódica ante el juez o la autoridad distinta a la que éste designe. La exhibición de una garantía económica, nos dice la fracción segunda. La fracción tercera nos habla del embargo de bienes. La fracción cuarta nos habla de la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. La fracción quinta nos habla de la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o en el ámbito territorial que fije el juez. El sometimiento de cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a una institución determinada. La fracción 7 nos dice la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. La fracción número 8 nos habla de la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. La fracción 9 habla de la separación inmediata del domicilio. La fracción 10, la suspensión temporal del ejercicio de un cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. La fracción número 11, la suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional o laboral. La fracción 12, la colocación de localizadores electrónicos. La fracción 13, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Este es el fundamento del arraigo que se contempla en el artículo 16 de nuestra Constitución en su párrafo octavo. La prisión preventiva, que es la medida cautelar de última ratio. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? ¿Abogados, sí me escucharon? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Okay. Muy bien. Plazo para cierre de investigación complementaria. Las partes, en este caso, le van a solicitar plazo para cierre de investigación al juez de control. Y se verifica lo siguiente: si el delito tiene una pena de prisión menor de 2 años, el plazo para cierre de investigación será de 2 meses. Y si tiene una pena superior a 2 años, será de 6 meses. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien, vamos a ver cómo se presentan estos argumentos para el plazo de cierre de investigación. Pongan mucha atención, por favor. Abro debate en quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar, señorita agente del Ministerio Público? Así es, señoría. La representación social propone que este sea por 2 meses. Esta solicitud se funda principalmente en la necesidad de recabar el dictamen especializado respecto a las consecuencias definitivas de la lesión que presenta la víctima Ricardo Soto. Estos 2 meses los solicitamos en atención a la naturaleza de la lesión, la cual fue una lesión cardíaca que requirió una intervención quirúrgica, por lo que para hacer el referido dictamen se requiere un seguimiento de la evolución del tratamiento médico. Para ello es necesario entonces observar por lo menos 60 días. Esto es, señoría. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, señorita asesora jurídica de la víctima Soto? Me adhiero a la petición de la fiscal. Señor defensor. Sí, gracias, señoría. En virtud de que esta defensa se encuentra realizando una investigación propia en relación a estos hechos, me adhiero a lo manifestado por parte de la Fiscalía. Bien, me encuentro en controversia y me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud unilateral, en este momento la tomo como solicitud conjunta y por ende accedo de conformidad. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivo, señalo 2 meses para que tenga verificativo el cierre de investigación complementaria en la presente causa penal, por lo que deberá cerrarse el próximo 12 de mayo del año actual. Bien, abogados. Y bueno, concluimos la audiencia con las últimas manifestaciones que van a señalar las partes dentro de esta audiencia inicial, en la cual el juez de control dará el uso de la voz para las últimas manifestaciones que pretenden realizar. Lo que normalmente ocurre es que las partes van a solicitar copias del registro audiovisual de la audiencia.
¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, muy bien. Ok, me dice Liliana que se bloqueó su cuenta. A ver si ahorita la podemos apoyar. Bien. Bueno, a ver si ahorita la apoyamos bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Algún comentario que tengan sobre todo lo que ocurrió en la audiencia inicial? Porque esto va a ser el complemento de lo que vamos a ver en la audiencia intermedia. ¿Vamos bien? Nada más una consulta, profesor. Sí, dígame, por favor. Ahorita en la audiencia me quedo con la duda, ¿por qué dan el plazo, en este caso el Ministerio Público, de solicitar 2 meses? Esto es porque ya han catalogado el delito como en un tiempo menor a 2 años. Ajá, por el tipo de lesiones, más o menos es la consideración que tiene el Ministerio Público. Y en todo caso, para que el Ministerio Público justificó el plazo de 2 meses para que tengan un informe, pues sobre, en este caso, que se califiquen realmente cuáles son las lesiones, ¿no?, que sufrió esta persona, la víctima como tal, para que en todo caso, cuando se cierre la investigación, cuando se presente la acusación correspondiente, pues ahora sí, ya se determine sobre cuál es la punibilidad que se le va a solicitar al juez de control, se le imponga al imputado. Bueno, en este caso ya acusado, en la etapa intermedia. ¿Sale? O sea, más o menos ese fue el plazo que justificó el Ministerio Público para el cierre de su investigación. Cabe recordar que, si así lo estiman las partes, podrán solicitar una ampliación del plazo, pero tendrán que fundar y motivar porque es importante que se amplíe el plazo y no podrá rebasar los mínimos que establece la ley, que son 2 meses si el delito es menor de 2 años y 6 meses si supera esta penalidad. Y en caso que resultara culpable de este delito, y obviamente pues sería vinculado a proceso, una sentencia, ¿estos 2 meses se le cuentan como tiempo de encierro Sí. Propiamente? Sí, como tal, sí se toman en consideración, por supuesto. Por supuesto que son tomados en consideración. En el momento que se le imponga ya una sentencia que lo condene, pues se va a tomar en cuenta todo el tiempo que estuvo realmente privado de su libertad, en el caso que esa haya sido la medida cautelar que se le haya impuesto. O inclusive, aunque le hayan impuesto otra medida cautelar, si al final de cuentas la pena establece la pena de prisión, bueno, no importa, al final de cuentas se va a computar desde el momento que es la persona que se presentó ante el juez de control. ¿Se entiende, abogado? Sí, gracias, profesor. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre la audiencia intermedia, abogados? La audiencia inicial. ¿Se va entendiendo? Sí les queda muy claro, porque esta es la base del otro argumento que voy a señalar de audiencia intermedia, ¿eh? Sí, profesor. Muy bien, porque la audiencia intermedia tiene una peculiaridad muy interesante que a veces se menosprecia un poquito lo que ocurre aquí, pero créanme que es la base de nuestra teoría del caso. ¿Sale? Es el sustento con el cual vamos a acreditar la misma. Entonces, bueno, es importante que ustedes lo tomen en consideración. Abogados, vamos a ver las últimas manifestaciones de las partes en la audiencia. Muy bien, ahí voy, perdón, Ahí va. Señorita agente del Ministerio Público, ¿alguna
última solicitud o manifestación. Únicamente solicitarle una copia simple del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Será su último planteamiento por lo que hace a esta audiencia? Así es, el último. La misma pregunta le realiza usted, señorita asesor jurídico de la víctima. ¿Alguna otra manifestación? Sí, también quisiera solicitar una copia simple de los registros audiovisuales, por favor. ¿Será su último planteamiento? Así es. Señor defensor, la misma pregunta le hago. De igual manera, señoría, una copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. Bien. ¿Será su última manifestación? Así Señor Vargas Ramírez, ¿algo que plantear o manifestar como...? No, señor juez. Bien, de conformidad con el numeral 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada uno de los solicitantes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro de videograbación a fin de que les sean entregados a los peticionarios en el módulo de atención al público del tribunal, previa firma que de recibido otorguen en el acto de su entrega. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es decretar el cierre de la audiencia. Abogados, ¿me escuchan? Bien. Y prácticamente con esto está concluyendo la audiencia inicial. Sale la primera fase del proceso del sistema acusatorio adversarial, que es la etapa de investigación. Ahora, abogados, una vez que hemos concluido esta primera etapa de investigación, de la cual formularé un cuestionario con reactivos tipo GEL muy bien diseñado, que les sirva para su preparación, para su examen, pero lo más importante para su examen Ceneval, porque quiero ser muy puntual en este sentido, compañeros. Bien, vamos a empezar.